Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contacta con nosotros por el teléfono más 34 689 2407 51. Hola, volvemos a estar de vuelta en el segundo segmento con nuestro invitado, el pastor Tiago, ¿no? Habíamos quedado en la promesa que él tenía de parte del Señor de venirse a Europa, dejar toda su vida y venirse aquí. Y nos estaba contando, ¿no?, de esa convicción que tenemos que tener cuando el Señor nos habla, esa confianza que tenemos que tener cuando el Señor nos habla, sin vacilar y dejarlo todo en sus manos, ¿no?, con la promesa que Él nos hace, porque sabemos que Él, la promesa que hace, siempre la cumple. Y lo que estamos hablando hoy, ¿no?, de los ejemplos de, por ejemplo, bíblicamente hablando, tenemos el ejemplo de Abraham, ¿no?, que se llama, por eso se llama el padre de la fe, el cual él, con la edad que tenía, con una edad avanzada, había dejado su tierra, su familia, para irse a la tierra prometida, que un Dios que no era el Dios que ellos adoraban, le había prometido una tierra y una heredad que iba a ser por los siglos de los siglos, ¿no? Que hoy todo el cristianismo, somos todos hijos de Abraham. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de historias, decimos que qué increíble que una persona haya podido hacer y cambiar su vida y tener una trascendencia durante milenios como es hasta el día de hoy. ¿Qué pasa si nos pasa a nosotros algo así? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Haríamos caso al llamado de Dios? ¿Haríamos caso a esa promesa que nos hace Dios? ¿Tendríamos el valor de hacerlo? ¿Tendríamos la convicción de hacerlo? Por eso hoy tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano. Quería añadir una cosa, Tiago, si me permites, que es que precisamente Abraham tenía 100 años y no tenía hijos. Y el hombre estaba un poco amargado porque iba a heredar todo su mayordomo. Y entonces le daba rabia. Pero él también se equivocó a veces, ¿no? Pero sin embargo, Dios cumplió su promesa. Y su mujer con 90 años y él con 100 tuvieron un hijo. Bueno, tuvieron dos. Primero, un apaño que hizo la mujer con una criada, que era la madre de los árabes, y de ahí viene Ismael, pero no es el hijo de la promesa. Por eso es importante recalcarlo, ya que has mencionado a Abraham, el padre de la fe. Pero vamos a dejarlo ya así, porque yo tengo ganas de escuchar a Tiago. Muchas más cosas las que tiene en su corazón. Bueno, entonces eso es lo que decíamos. Y hoy tenemos de primera mano un testimonio real que él, digamos, a menor escala, es la réplica de la historia de nuestro querido padre Abraham. Así que bueno, pastor, cuéntanos cómo han sido los primeros días cuando has llegado aquí, lo que habíamos quedado, que después de tomar la decisión de venirte para España, cómo ha sido la incertidumbre de venir aquí sin saber dónde ibas a estar, qué ibas a hacer, cómo iba a ser tu vida, cómo fue ese asentamiento sobre la fe de la promesa del Señor, cómo sentiste todo eso ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Sé que tengo una promesa en España, sé que tengo un trabajo para hacer, sé que no va a ser fácil, sé que va a ser muy duro, y como decías hoy, ¿no?, el Señor muchas veces parece que te pone piedras en el camino, que no son piedras, son pruebas, y como decías, es quizás para que nosotros fortalezcamos nuestra fe en Él y podamos tener en nuestra propia vida el ejemplo, ¿no?, de que Él todas sus promesas las cumple. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente vea en ti
cómo, siguiendo una promesa, has seguido adelante, has llevado la palabra del Señor, estando en situaciones donde muy poca gente en el mundo puede llegar a estar en tu posición por el tema de no estar seguro, no tener la convicción de que Jesucristo va a guiar tu vida. Entonces toda esta incertidumbre que un ser humano normal puede tener, incluso muchos cristianos hoy en día están tibios, como decías vos, Luis, recién en el corte, ¿no? De que estamos pasando en una época donde hay mucha tibieza, ¿no? Que no están ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, que eso la palabra misma lo dice en, creo que es carta en los Gálatas, puede ser, donde habla de la tibieza. A veces es peor eso, estar en la tibieza, que o estar en el mundo, ¿no? Estar fuera. De eso habla de una forma muy clara en el Apocalipsis. Apocalipsis, tal cual, muy bien, me equivoqué. Bueno, recuerdo que soy nuevito, llevo 2 años en el cristianismo convertido, entonces hay cosas que se me escapan. No te preocupes, no te preocupes. Sigue explicando lo que estabas diciendo. Perfecto. Que es muy interesante. Entonces, teniendo esa convicción, ¿cómo fue a partir de eso, pastor, tu vida aquí en España? Dejando todo en manos de Dios. La primera cosa que cuando Dios nos llama tenemos que tener es confiar en Él. Si tú no entender el llamado, no haga. La primera cosa que tenemos que hacer es fiar en Dios. Aquele que levou, tem um texto que me gusta muito, que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, quando chegamos aqui, como todo imigrante, as dificuldades vêm, trabalho, casa, hogar, essas coisas, pero nunca Deus nos ha deixado tirado. Amém. Deus sempre nos surpreendia ao último momento. Deus sempre fazia uma coisa e quando não imaginávamos, pensar, agora já está, agora acabou, pero não, Deus venia e mostrava seu poder e mostrava que nós outros estávamos debaixo de suas manos. E é aí que eu quero dizer àqueles que estão nos escutando, é que se Deus te ha traído hasta aqui, é porque Ele tem um propósito em tua vida. E tu não pode mirar para trás. E aí eu me acordo de um texto que o próprio Jesus disse, mira, te acorda de la mujer de Ló. Por quê? A mulher de Ló, ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, aqui, e a cidade estava sendo destruída. E ela mirou para trás, echou de menos as coisas de Sodoma e Gomorra. E às vezes nós outros miramos para trás, porque não queremos enfrentar as dificuldades. E tu estava falando de Abraão agora mesmo. Abraão saiu de sua terra, aqui, de sua parentela, para uma terra onde não conhecia, para uma terra onde não sabia como era. E a história diz que quando chegaram ali Josué e Caleb, havia gente ali. Ou seja, eles tiveram que pelear. Então, o que quer dizer isso? É que a promessa, tu tem que pelear por ela. Não é Deus, mira, hoje tu vai viver e esta, não. E chegas a um paraíso e não tienes todo servido. Não. Tu tem que pelear pela promessa. Então, assim foi nossa vida aqui, até hoje, até o dia que nós chegamos. E começamos na igreja com 4 pessoas, e tu sabe mais do que eu. E hoje já estamos caminhando pouco a pouco e estamos vindo o cumprimento da promessa mais para allá. Eu sei que Deus vai fazer muitas coisas. O Juan ha dicho para a igreja que me pongo muito contente e não tenho plata, não é por isso. É que estou vendo que Deus está fazendo as coisas a su modo. Exacto. Y cuando Dios hace las cosas, no tiene cómo dejar. Claro, pastor, porque tú ya ahora mismo estás, digamos, en otra dimensión, estás como en otro nivel, ¿verdad? Porque volvemos de vuelta. Voy a tomar todo el tiempo de la entrevista el ejemplo de Abraham, porque lo veo muy parecido a tu historia, porque Abraham también no solamente dejó la casa, la familia, como decía el pastor Luis, era un hombre adinerado, era un hombre con mucho dinero, sí. Ha dejado todo lo que le pertenecía como herencia también, aparte de lo propio, por seguir una promesa, que fue lo que te pasó a ti. Tú has dejado casa, has dejado vehículos, has dejado una iglesia muy grande, has dejado familiares para venirte a España sin tener nada. O sea, has venido a la tierra prometida que ya estaba habitada también, sí. Que has tenido que pelear, has tenido que luchar con muchas dificultades. Entonces,
por ejemplo, has empezado con una iglesia muy pequeña. Ahí hemos empezado, y doy fe de eso porque hemos empezado juntos. Ahí hemos tenido muchas dificultades, desde dificultades técnicas, desde dificultades físicas para empezar la obra de Dios. Y hoy, por ejemplo, el pastor está recién llegado de Portugal, porque ahora, gracias al Señor, pertenecemos a una congregación muy grande a nivel mundial. Nos han invitado a pertenecer a esa congregación. El pastor Tiago ahora está como, digamos, jefe de la provincia de Tarragona de esta congregación, y lo han invitado a una convención en Portugal, donde ha ido a dar la palabra a Portugal. Quiero decir, esto está creciendo, Pastor Luis, esto está creciendo. Dios hizo una promesa con el pastor Tiago y la está cumpliendo. El principio no fue fácil, porque no nos fue fácil, ¿verdad, Pastor Tiago? No. Hemos tenido muchas dificultades, de todos los estilos, económico, social, de salud, pero Dios nunca nos abandonó, como decía el pastor Tiago en cada culto, nunca nos abandonó. Y la prueba hoy, si ponemos en la balanza, de cuando empezamos, todas las dificultades que hemos tenido y todo lo que hemos logrado, no tiene, digamos, no hay trabas. Para nosotros es como si no hubiese habido trabas, porque la gloria del Señor dentro de nuestras vidas y nuestra congregación ha sido tan grande que si hoy tenemos que contar todos los logros, es como si no hubiésemos tenido trabas. El pastor Tiago está viajando, ahora va a empezar a viajar por Europa gracias a esta congregación y a esta promesa que Dios le dio. ¿Qué quiere decir? Que nuestro pastor está conquistando, ¿no?, otras tierras, otros lugares, llevando la palabra del Señor. Hay una realidad bíblica que yo siempre digo: Dios es fiel y cumple su palabra. Amén. Así es. Bueno, entonces lo que decíamos, hoy estamos en un punto donde podemos decir y podemos dar el ejemplo, y la gente lo puede ver, la que ha empezado con nosotros, que Dios está haciendo cosas muy grandes en nuestra vida, muy grandes en la congregación. Estamos en un lugar de Europa, como por ejemplo España, que lo hablamos la semana pasada, Pastor Luis, donde la comunidad es una comunidad católica, no es una comunidad cristiana, ¿verdad? Entonces eso se dificulta mucho más a la hora de dar la palabra, porque habíamos hablado la vez pasada donde al cristiano, ¿no?, se nos tiene como fanáticos, ¿verdad? El católico es, digamos, como más una costumbre de ir a la iglesia. Lo nuestro no es una costumbre, lo nuestro es un estilo de vida, el estar en el camino del Señor. Entonces, partiendo de esa base, de esa diferencia que lo marcan como un fanatismo, nosotros ya tenemos un choque con la sociedad. El cristiano tiene un choque con la sociedad, porque supuestamente los cristianos somos radicales, no somos tolerantes, pero no es que somos radicales y no somos tolerantes, es nosotros cumplimos tal cual Dios mandó en las Escrituras a que vivamos. Como decías tú hoy, ¿a qué nos manda Jesús? ¿Qué es lo que nos manda hacer Jesús en nuestras vidas? Ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, con eso ya entramos en discusión con la sociedad, y estamos en una provincia donde es muy difícil predicar el evangelio. El pastor Tiago siempre nos da el ejemplo, por ejemplo en Latinoamérica, nosotros que somos latinos y los latinos que nos están escuchando, es muy normal que en nuestros países haya muchas congregaciones para ir a escuchar la palabra, pero en cambio aquí no lo hay, y si hay, son muy pequeñas, o es totalmente diferente a cómo vivimos nosotros el evangelio. Está más inclinado hacia el catolicismo que hacia el evangelio real, ¿no?, que lo que nuestro Señor Jesús nos mandó hacer con sus 12 apóstoles, que desparramó por la tierra para que llegara el evangelio a todo el mundo y a todo ser humano. Bueno, es bueno comentar que el catolicismo, pues el problema es que se ha mezclado con tantas cosas que al final pocos católicos conocen realmente al Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Y por eso al final pues te lías más que otra cosa, porque nadie puede cumplir y todos son prohibiciones. Claro, que no tiene que ver con eso, tiene que ver con el evangelio, que es una buena noticia de salvación y de vida eterna. Amén. Entonces, lo que le voy a preguntar al pastor Tiago es cuál es la diferencia que él ve
del Evangelio, cómo vive la gente aquí el Evangelio, estando en su tierra, en Brasil, porque recordemos que Brasil es uno de los países más cristianos de Latinoamérica, es uno de los países donde más cristianos hay. Entonces, ¿cómo se vive? Yo ya lo sé, pero para la gente que nos está escuchando, sobre todo españoles, y lo bueno de la radio, Pastor Luis, es que podemos llegar a gente que no es cristiana, porque lo bueno de predicar la palabra no es predicarlo a los cristianos, como muchas veces enseña el pastor en nuestros cultos, sino es hablarle de Jesús a gente que no conoce a Jesús, porque ese es el trabajo verdadero, es llegar a gente que no conoce a Jesús y que con nuestra palabra pueda conocer a Jesús y que sepa que hay una salvación y un cambio de vida total estando con nuestro Señor. Entonces, Pastor Tiago, ¿cuál es la diferencia en cómo se vive el cristianismo en Brasil, por ejemplo, en tu caso, aquí en Europa, en España, por ejemplo? ¿Cuáles son las diferencias? Sabemos que son muchas las diferencias por las costumbres, pero ¿qué ves tú de diferente con la gente de aquí? Enorme, é muito grande, não? Por exemplo, aqui eu escutei os outros falando aí agora há pouco que o país é católico, não? Sim. Pero praticante não. Não. Eu estava estudando esses dias, aqui há uma porcentagem de 1,8% de 1,8% de cristianos protestantes, que somos nós outros. Sim. Católico 35%, e aqui se predominam as pessoas ateu. Ateo. Que no, o agnóstico, ahora sí, la moda es agnóstico. agnóstico y ateo, Sí. muy bien. Então é um país muito difícil. Quando o nosso país, tanto a Argentina como Colômbia e Brasil, é ao revés. Não? Brasil, hoje, passamos o catolicismo, são mais de 60% da população cristiana protestante. Então, quando a igreja, quando se abre em Brasil, em um ano, se tu eres um pastor bueno e que faz as coisas corretas, tu vai ter aí uma igreja muito grande, sim, muito grande. E aqui não. E aqui falta pessoas, por exemplo, em este meio de 1,8%, tem alguns cristianos que estão em nossa igreja, que estão em outra igreja, que hoje vai na igreja, amanhã não vai. Mañana va a la iglesia y no va. O sea que es un 8% flaco, sí, ¿no? O sea, un 8% que no es casi real. Não. Porque se nós formos estudar um pouco a história, vamos saber o que houve aqui em Espanha, na perseguição da igreja, que não vem ao caso, pero muitos espanhóis deixaram de crer em Deus por conta disso, por conta da perseguição que houve aqui em Espanha. E nós outros cristianos que dizemos que somos protestantes ao sistema, deixamos também de sair a predicar. Claro que as leis aqui em Espanha são muito diferentes de nossos países, não se pode predicar na calle, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, pero minha madre dizia que aquele que tem boca chega a Roma. Ou seja, se nós outros queremos mesmo fazer a obra de Deus, está nosso vizinho, está nossos amigos, gente que não conhece a Deus, que às vezes está passando por um momento difícil. E há um dito em Brasil que os predicadores hablam que é muito bom. Por exemplo, nós outros estamos às vezes reclamando, né? Não sei se tem essa palavra aqui, falando mal porque estamos comendo plátano. E a gente que está comendo casco de plátano. Ou seja, tu que está em tua casa agora mesmo pode estar passando uma dificuldade, mas há gente que está passando pior de ti. E às vezes necessita escutar aquilo que tu tens para falar. Sabe, o cuidado de Deus em nossa vida, o amor de Deus por nós outros, que aunque não mereçamos, Deus nos ama. Assim é. A Bíblia diz que que sejamos infiéis para com Ele permanece fiel para com nós outros. Ou seja, tem gente que necessita escutar o amor de Deus, e muitas das vezes nós outros não fazemos isso, e por isso Espanha não cresce o cristianismo, não avança. Y ahí sí quedamos estagnados. Sí, aparte estamos en un punto a nivel social mundial, Pastor, donde hay mucho individualismo, ¿verdad, Pastor Luis? Que lo hablamos el otro día. Mucho individualismo, que por ejemplo, antes, cuando nosotros éramos chicos, que lo hablábamos la vez pasada, salíamos a la calle e interactuábamos con el vecino, con otro vecino, con gente de otros pueblos, ¿no? Teníamos contacto físico. Y hoy
por culpa de la tecnología, porque la tecnología ha dado muchas cosas buenas, sí, pero yo creo que como está tan mal utilizada, que lo hablamos siempre eso con el pastor Tiago, tan mal utilizada, que está haciendo mucho daño a la sociedad humana, está haciendo que nos desconectemos el uno con el otro. Los eslogan de las compañías de internet, por ejemplo, de compañías tecnológicas, nos mienten diciendo para que estés conectado todo el tiempo. En realidad, para que estés conectado con una máquina, con algo que no existe. No para que estés conectado con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, con tus abuelos. Ya no se ve más ese contacto. Entonces, también eso hoy hace que la sociedad esté muy fría y muy alejada de lo que es lo que no se ve. La gente cree más en el wifi que en la presencia de Dios. Porque si lo comparamos, Pastor Luis, el wifi es igual que Dios. O sea, ¿cómo crees en el wifi que no lo ves y no crees en Dios, que es nuestro creador? Entonces, la sociedad hoy está tan fría, tan desnaturalizada, tan separada, ¿no? Y tan individualista, que es muy difícil convencer a alguien o hacerle ver que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te espera, hay un Dios que te salva, hay un Dios que te cambia la vida, ¿no? Y hay un Dios que te va a dar vida eterna. Es muy difícil hacer eso hoy en esta sociedad. Y por ejemplo, lo que decías recién, Pastor Tiago, que aquí tampoco las leyes de España no nos dejan predicar, por ejemplo, en las plazas, porque en nuestro país es muy normal ir un sábado por la tarde, o un domingo, o un viernes, un lunes, y pasar por alguna plaza donde hay mucha gente, una terminal de autobús. En mi país, terminal de autobús, de tren, siempre hay alguien con un megáfono, o leyendo la Biblia, o gritando la palabra, y ahí es libre. Hay mucha gente que se sienta a escuchar la palabra, gente que igual está pasando por un mal momento, y es un alma que ya es salvada, Pastor Tiago, y aquí no tenemos esta oportunidad para poder hacerlo. Entonces, la sociedad estos últimos años, estas últimas décadas, y sobre todo hay muchos países donde no quieren escuchar del Evangelio, se rehúsan a escuchar del Evangelio, y estamos en un país donde es muy difícil llegar a la gente por los medios que tenemos. Es muy difícil, ¿verdad? Sí, pero ahí tenemos que aprovechar de la tecnología también, ¿no? Por eso decía que la tecnología tiene cosas buenas y cosas malas. Hacer buen uso, ao invés de despertar por la mañana y mirar o Instagram, las noticias, tú puedes enviar una mensaje para tu lista de amigos en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, pero nosotros hacemos todo al revés. Usamos a tecnología para o malo, ¿no? Entonces, claro, en España hay muchas leyes que no nos dejan hacer o que hacemos en nuestro país, pero hay medios. Exacto. Hay medios para que a palabra de Jesús llegue hasta otra persona. Por ejemplo, un dos medios es este, donde estamos hablando aquí en la radio, y vamos a alcanzar un montón de personas. Mucha gente me sabe, claro, que poder estar en una plaza, que podemos estar 5 minutos, viene la policía y nos quita. Y estas personas que están escuchando tienen que saber que Dios las ama y que Dios tiene algo para ellas también, pero ellas tienen que dar su primer paso, ¿no? Para el cambio. Claro, a Biblia dice que toda língua tiene que confesar. Un día toda rodilla vai se dobrar. Amén. E vai confessar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então é melhor que nós fazemos isto hoje, agora, né? Porque os dias estão malos. A tecnologia está aí para acabar com a família, porque estamos fazendo usos malos, né? Então as coisas que estamos vendo passando no mundo agora mesmo não é tão buena. Então era para nós outros estarmos despertos, dizendo, mira, algo está raro aqui. Sim. Algo está raro, então você tem que estar pronto, tem que estar listo, porque o próprio Jesus ha dito que muitas coisas veniam passar e que estão passando agora mesmo. Nós estamos vendo, eu sempre costumo falar que estamos vendo a Bíblia em 3D. Coisas que Jesus falou há 2000 anos atrás, está passando agora. La estamos viendo hoy. Sí. Como huracanes en partes donde no tenía, terremotos, inundaciones, un montón de cosas que están pasando ahora mismo, y nosotros estamos viviendo la vida
como si nada pasara. Sí. Pensando que es todo algo natural, pero en realidad sí es natural, pero natural de la promesa que Jesús dijo antes de su venida, ¿verdad? Carlos, es muy importante lo que estás diciendo, porque realmente todo el mundo te lleva a evadirte de la realidad, que hoy día estamos más informados que nunca. Sí. Pero al mismo tiempo de estar informados, ahí Satanás anda engañando a la gente, y la gente está desanimada, hundida, deprimida, pero no se atreven ni a decirlo ni a pensarlo, pero está muerta. Bueno, la realidad está muerta, porque la vida viene del Señor Jesucristo. Cuando tú reconoces tu realidad, te arrepientes y acudes a Él. Tenemos que terminar este espacio porque luego tenemos más cosas que contar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Así que vamos a poner un poco de música.